Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Mi nombre es César Núñez y me encuentro como siempre con el señor Héctor Herrera y el señor Sebastián Egaña. Hoy tenemos a una invitada muy particular, una invitada que trabajó conmigo en mis tiempos en el banco. Es María José Durán. María José, preséntate por favor y cuéntanos cuáles son tus inversiones. Bueno, mi nombre es María José Durán, como dijo César, tengo 30 años y nos conocimos en la corredora de bolsa. Hoy día, ¿cuáles son mis inversiones? Bueno, yo soy bien conservadora para invertir, ¿eh? No, digamos que no tengo inversión en criptomonedas, ni mucho menos, pero ahí tengo fondos mutuos en Fintual, principalmente, un poquito en el banco también, donde uno trabaja, porque tiene que no pensar ahí, estar trabajando ahí, tiene que confiar en su empleador. Sí. Y claro, y siempre también yo tengo mis hermanos que son emprendedores, por lo tanto también siempre apuesto a los emprendedores. Como Perfecto. Que de repente, no sé, he tenido proyectos con mi hermano, cosas así. También esos son parte de mi inversión. ¿Y esos proyectos con tus hermanos te han rentado? Mira, los de mi hermano no tanto, voy a ser honesta, porque... Con la familia es complicado. Sí, con la familia es complicado, por supuesto. Pero no todo en la vida son los intereses monetarios también. Yo he sido redituada en otros aspectos. Claro. Entonces, me invitan a un evento artístico, voy gratis, me dan comida, eso podríamos considerarlo como parte de la ganancia también. Sí. Así que siempre. No me quejo. Siempre. Pero por ahí va la... Oye, qué rico estar contigo. Hace tiempo que no estábamos, María José. Yo debo ser bien honesto. Yo cuando jugaba de local en el banco, yo nunca hice inversión en el banco. No me preguntes por qué nunca hice inversiones cuando jugaba en el banco. Hay que preverse un poquito ahí. Quizá yo era... Espérame. Es que yo siempre le comentaba acá a los chicos que yo era casa de herrero, cuchillo de palo. Porque yo te decía todo, oye, no tomen riesgo y la cuestión. Y yo en mis inversiones personales estaba, pero apalancado, arriesgado en unos fondos así muy arriesgados. Entonces yo dije, será. Pero bueno. Oye, Oye, una pregunta. Sí. Oye, primero también agradezco que sea una mujer. Creo que siempre es bueno que tengamos una visión, porque, bueno, este es un problema también, mujeres en las finanzas, porque es un nicho también. Y, oye, quiero saber también qué tipo, tú siempre has trabajado en riesgo, entonces me gustaría saber qué tipo de riesgo te gusta. ¿Poco, mediano o alto? Y mira, yo diría que me voy por el moderado, fíjate. Me gusta el moderado porque tiene algo de adrenalina también. Pues yo tengo algunas cosas que están ahora con riesgo moderado y pucha, no le han ido tan bien. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? Porque iban como avión y de repente, para abajo. Y del otro día la veo, el grafiquito, otra vez para abajo. Y digo yo, esto hay que tener nervio placero de repente. Sí, no. Yo siempre he pensado que hay que ver como la foto un poquito más amplia y pensar un poquito más a largo plazo. Estoy de acuerdo, César. Entonces, como una trabaja aquí en la situación y medita en la mañana, uno dice, voy a ver a largo plazo. No, uno no se pone nervioso tan al tiro. Entonces, se aguanta y dice, algo puede pasar más adelante. Yo creo que por ahí va. Por eso me gusta el moderado, porque en el fondo ganáis más, pero también tenéis un poquito de esa adrenalina que estáis invirtiendo, algo tiene que haber. Perfecto, oye, impecable. Oye, yo me acuerdo cuando estaba partiendo el podcast, que fue el año pasado, yo todavía estaba trabajando en el banco, y hicimos el capítulo con la Ale Insunza, que fue el primer capítulo donde hablamos del tema de mujeres en finanzas, y la María José me dijo al día siguiente, ¿por qué ese debería ser un tema? Entonces yo ahora le devuelvo la pelota y le pregunto, María José, ¿por qué las mujeres en finanzas debería ser un tema o no debería ser un tema? ¿Cuál es tu opinión, tú siendo mujer que ha trabajado en finanzas durante mucho tiempo? Bueno, lo que les decía yo, porque cuando yo le pregunté a César por qué las mujeres en finanzas tiene que ser un tema, me lo preguntaba yo también, porque cuando yo entré a la corredora de bolsa, lo primero que me dijeron es, nunca había estado una mujer en ese puesto. Eso fue lo primero que me dijeron. Sí. Entonces yo digo, ¿por qué me tienen que decir esto a mí? O sea, como que es heavy, porque yo ahora digo, pucha, soy la primera mujer, lo hago mal, pucha, frita para todas las mujeres que puedan eventualmente seguir este puesto. Claro. Entonces había un cargo extra, como de decir, o sea, cuando un hombre entra a un cargo, no dice, yo soy el primer hombre, por lo tanto, si yo lo hago mal, no van a contratar más hombres. No, pero si te dicen, tú eres la primera mujer en riesgo, tú decís, pucha, a lo mejor si la loca no la pega, no va a ser culpa de todas las mujeres que no le peguen, sino que es culpa mía nomás.
pero no es tan así. Entonces yo también me tuve que también desprender un poquito de esa presión para poder dar lo mejor de mí desde el lugar correcto, que en el fondo era hacer bien mi trabajo. No soy la primera mujer en este puesto. Entonces creo que por ahí va, que es un ejercicio que tenemos que hacer un poco todos, como decir por qué esto sigue siendo un tema. No, sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Yo me acuerdo que a mí me tocó, así como infidencia, a mí me tocó hacerle, entre comillas, la inducción a la María José cuando llegó al equipo. Sí. Entonces igual hay como que nosotros hablábamos de todos estos temas y hay como cosas que las mujeres ven que son distintas y uno lo puede ver como en la dinámica del grupo antes de que yo me fuera. Que habían cosas que la María José veía desde cierto punto de vista que nosotros, que éramos el resto puro hombres, los veíamos desde otro punto de vista. Pero, ¿cómo crees tú que en el fondo la industria financiera puede avanzar como en una mayor inclusión? ¿O cómo ves tú el futuro de las mujeres en finanzas e incluso en otras áreas que están como súper subponderadas? Por ejemplo, ingeniería, que también siempre se habla que son carreras donde hay muy pocas mujeres. Sí, yo venía planteándome eso, venía conversándolo también y de repente creo que es una cosa que es más cultural, como desde la cuna, porque uno que ya tiene 30 años, digámoslo, que ya tiene como una cosa preconcebida de lo que puede o no puede hacer. Perfecto. Pero creo que es fundamental cuando uno es niño, cuando uno es adolescente, tanto a los referentes que uno tenga, que sentir que tú puedes hacer lo que quieras hacer. ¿Me entiendes? No decir ingeniería de hombre o de mujer, sino que tú qué quieres hacer, qué te gusta a ti. Entonces, por ejemplo, de repente la tele, las series, las películas que uno ve, pucha, los hombres que trabajan, o sea, las personas que trabajan en finanzas siempre son hombres. Claro. Pero que salga una película donde una mujer trabaja en finanzas, eso es un paso. Claro. Porque está ahí retratando otras realidades que hoy día no tenemos la oportunidad de ver. Y como hablando también un poco de la cultura pop y de las mujeres en general, en que se puedan desenvolver en cualquier puesto, no sé, para mí me gusta mucho no sé, pues Estudio Ghibli, donde todas las protagonistas son mujeres y son sus propias heroínas. Yo creo que va por ahí, como un tema más de fondo. Okay. Oye, se podría, yo no sé si estoy en lo correcto o no, pero se podría pensar que esto de andar preocupado de si o no la primera mujer en hacer algo va relacionado igual con cierto mérito que se deja ver en esa situación. O sea, por ejemplo, no sé, pues cuando Chile estuvo la primera presidenta, se vio como un mérito. Y cuando primeras mujeres llegan a cargo en donde normalmente son ocupados por hombres, hay como un mérito detrás. Entonces, yo más que pensarlo como una presión, yo diría que, o sea, si yo fuera la primera mujer en algo, que no lo voy a hacer nunca, me sentiría orgulloso de eso. Bueno, es lo que pasó en el Banco Central, es lo que pasó con el Banco Central hace un par de semanas. Yo lo veo desde ese punto de vista. Claro, es que no creo que sean sentimientos excluyentes, no sé si me explico. Sí. O sea, yo me sentí orgullosa de serlo, ¿entendí? Pero al mismo tiempo sentí un gran peso, porque fue como lo que te decía yo, y si lo hago mal, va a quedar como, no, quizás las minas no son para estos puestos, ¿me entendí? Claro. Yo igual me sentía orgullosa, y yo lo cuento, yo fui la primera. Igual yo lo cuento como un logro, pero igual al mismo tiempo, como que pasan juntos. Es que un logro en verdad. No, claro. A mí lo que me pasó, y acá para cerrar el tema de las mujeres, y no sé, ahí con la María José quizá tenga mejor memoria que yo me acuerdo que cuando se decidió porque la María José entrara fue un tema como de una necesidad, como que se necesitaba como otro punto de vista distinto al que en el fondo tenía una persona más técnica o un hombre. Entonces, y yo creo que en eso como que en vez de yo no lo vi como una presión. Yo sé que a la María José le costó un montón, pero yo estuve ahí al otro lado del escritorio. Le costó un montón entrar, un montón así como hacer el clic. Pero cuando yo me fui era como prácticamente como si hubiese otra persona como también aportando con otro punto de vista distinto. Yo lo vi más como una ganancia en términos de diversidad, más que como un costo que se tuvo que tomar en consideración. Así que yo, incluso cuando nos fuimos, como que igual fue como medio raro, porque uno extraña eso. Yo me acuerdo que me fui antes del 18 de septiembre, entonces los días después fueron como que uno igual echaba de menos la rutina de
conectarse y hablar, y aparte con la María José como que entramos casi juntos, entonces fue como que éramos muy amigos, así que, pero bien, o sea, qué bueno como poder hablar de estos temas, y ahí como que yo le cobré a la María José el sentimiento de hace como un año atrás, así que bien. Oye, una pregunta, María José, a mí me gusta mucho el tema de las mujeres y todo, y también me gustaría saber tu punto de vista con respecto a las cuotas, por ejemplo. ¿Tú crees que deberían existir cuotas de mujeres o no? Yo creo que sí, pero no siempre. No sé si me explico. Yo siento que es como un inicio, porque si no hay cuotas de mujeres, o sea, como que, a ver, ¿cómo voy a ordenar un poquito mi idea? En el momento en el que estamos hoy, donde las mujeres tienen que participar y se tienen que poner a que estén en distintos puestos, tiene que haber cuotas. Porque, o sea, antes no habían cuotas y no había mujeres, ¿cachai? Claro. Entonces, una vez que ya pase esta primera etapa de donde ya las mujeres estén expuestas a distintas cosas y participen de todos los lugares, ya no va a ser necesarias las cuotas, porque ya se conoció eso, ya se conoce cómo trabajan, se desenvuelven, etc. Pero antes no habían cuotas, no había mujeres. Claro. Entonces es como una primera pasada. No es eterno, pero es necesario para mí. Es como, y yo me acuerdo que cuando hicimos ese capítulo con la llegó como a la misma conclusión, como que me dijo, como nos decía que como que el equilibrio de mercado era como que no existieran cuotas, pero no estamos como en ese equilibrio todavía, como que no hemos roto el paradigma todavía. Entonces cuando lleguemos a ese punto, como que las cuotas ya no van a ser necesarias. Pero bien, o sea, yo creo, y quiero ser optimista, y creo que pensar que vamos como en el camino correcto, sí. Yo estoy de acuerdo. Spinetta decía mañana es mejor y yo lo creo también. Está bien, perfecto. Oye, a lo que nos convoca, porque llevamos hablando de varios temas, y yo quería hablar de riesgo operacional, porque nosotros con la María José nos tocó, no sé si podríamos, a veces nosotros decíamos que era un poquito como el área no tan bonita del riesgo, pero que nos rentaba harto. Entonces, si les pudiese explicar como al auditor qué es el riesgo operacional y cuál es la importancia que tiene este tipo de riesgo, especialmente como más como organizacionalmente, más que desde el punto de vista de lo que en el fondo uno calcula. Sí, bueno, el tema de riesgo operacional es un temazo como gigante, o sea, como yo que no conocía tanto de riesgo operacional y me tocó revisarlo, para mí fue meterme en una piscina gigante. Entonces, si tuviera que resumirlo, yo diría que tiene que ver como con el riesgo que inherente a trabajar en algo, como a equivocarse, a ingresar algo mal, a que se vaya una información importante a un cliente equivocado, etc. Y creo que para mitigar ese riesgo operacional, fuera de todas las cosas como tecnológicas que existen hoy en día, creo que lo más fundamental es como la cultura de riesgo. Creo que por ahí es como lo más fundamental y trasciende cualquier tecnología que uno pueda tener. Claro. Y eso es lo que yo aprendí en este tiempo que llevo trabajando en riesgo operacional, que ha sido todo un desafío. Sí, ahí como para comentarlo, a nosotros con la María José como que se nos entregó como la misión de tomar como los temas de riesgo operacional que nunca en la vida se habían tomado en la corredora. Entonces nos tocó de cierta forma hacer cosas que a ninguno de los dos nos había tocado y ninguno de los dos queríamos hacer, así como honestamente. Y yo creo que uno aprende mucho en eso, aprende cómo lidiar con la gente, aprende cómo la gente se equivoca, aprende cómo uno tiene que entregar como la información para que la gente evitar que la gente se equivoque, y al mismo tiempo entregarle herramientas. Yo creo que en eso como que nosotros hicimos una pega que a veces como que y nosotros nos damos cuenta que no se notaba mucho, pero que después al momento de los que hubo, éramos nosotros los que teníamos que cobrar cuando la gente se equivocaba. Entonces igual era algo... Sí. Era como... César, mi pregunta, sí. ¿Qué modalidades de riesgo ocupaban? ¿O qué radio ocupaban? ¿Y cómo hacían control de lo que medían? Es que esa yo creo que es la gracia más grande que tiene el riesgo operacional, es que el riesgo operacional en sí no es medible, en ningún caso. No. A lo más que contar incidentes. Exacto, tú no ganas plata, entonces funcionas como el detective gadget, como que lo que hace es buscar como te dicen como, oye, ¿sabes qué pasó esto? Investiga qué es lo que pasó, crea un protocolo para que no pase de nuevo.
Eso era, es como, entonces, es una pega que a nadie le gusta, porque en el fondo es como, es jugar al acusete. Oye, es como que te avisan y te dicen como, mira, esta persona hizo tal cosa, tú tienes que ir, preguntarle por qué lo hizo, qué es lo que va a hacer para que lo repita, para que no lo repita, y si hay que hacer, si hubo alguna pérdida de plata metida entre medio o algo así. Nosotros al final medíamos con la María José como ¿Y qué tipo de cosas son? la cantidad de plata que se mete, típico. Pucha, infinito. Infinito. O sea, estáis Infinito hablando. una cosa a la que puedes pasar, y ese yo creo que es la dificultad. Sí, porque puede ser, ponte tú, el tipo se equivocó, le mandó un mail al cliente equivocado, el tipo se equivocó en tipear la información, el ejecutivo llamó a un cliente que no tenía que mandar, mandó un mail que no tenía que mandar. Entonces son ese tipo de cosas que son casi imposibles de controlar. Entonces era bien complejo, y a nosotros nos tocaba en el fondo hacer la pega esa que es un poco más compleja. Y por eso yo creo que apelaba al tema cultural, como de que la gente aprenda a autocontrolarse, no sé, de cierta forma, saber lo que no tiene que hacer. Sí, no, y yo creo que ahí, así como complementando lo que comentaba María José, gran parte de la pega nosotros la hicimos desde el punto de vista de ir informando como cuáles eran las sanciones que habían detrás. Sí. Y lo vamos a ver porque hay un tema que es como emblema que nos pasó cuando estábamos nosotros trabajando, que hubo como hasta una demanda media entre medio, y nosotros así como que estábamos un poquito con el pechito inflado porque nos enteramos. Entonces, pero bueno, María José, una de las cosas, está bien, hablamos del riesgo operacional desde el punto de vista de como los procesos y todo esto, pero hay otras cosas que en el fondo están súper en boga ahora y que tienen que ver principalmente con la seguridad de la información y la ciberseguridad. Entonces, gran parte de, por ejemplo, lo que los clientes creen es que el banco como que le pasa la información a toda la gente, se la pasa a Facebook, se la pasa a Google, se la pasa a todo el resto, pero yo sé cómo funciona esto, pero quiero que me cuente o le cuente al auditor y al Seba y al Héctor cómo el banco en el fondo maneja o resguarda la información privada de los clientes. Sí, bueno, yo creo que el tema de la información de los clientes es como un gran tema, porque efectivamente es como el bien más preciado de un banco. Claro. O sea, claramente de repente uno puede perder la sensibilidad cuando trabaja con tantos datos todos los días y veis nombre y root y números, y como que uno dice, estos son nombres, root y números, pero el banco se encarga de recordarte lo importante que es la información. Entonces, claramente el banco no quiere que eso se salga, no quiere que nadie se lo mande a nadie, que un ejecutivo no le mande los root de los clientes a otro ejecutivo, o que se los lleve cuando se cambie de pega. Claro. O sea, sí, entonces es como fundamental eso para el banco. A mí, yo me acuerdo. ¿Qué más quería aportar, César? Yo quiero contar una anécdota, porque yo me acuerdo cuando llegué al banco y no sabía, o sea, todavía no me había tocado, porque en el banco cuando uno entra te hacen una inducción donde te explican todo esto. Y yo me acuerdo que llevaba 2-3 días y empiezo a ver como el listado de los clientes. Y había, ponte tú, un cliente que se llamaba Juan Pérez, que era famoso. Que no voy a decir el nombre, porque claramente no es mi lugar de decir el nombre. No, ¿para qué? Y me acuerdo que... O sea, estamos hablando de seguridad de la información. Es que exacto, no puedo decirlo. Entonces, y le digo a mi compañero que está al lado, que era el Lorenzo, y le digo, oye, mira, este es cliente de la corredora. Y me dice, no se te ocurra decirle a nadie más que es cliente de la corredora. No puedes, y si le cuentas a alguien y yo me entero, te voy a acusar. O probablemente te va a llegar alguna sanción. Entonces, como, sí, o sea, y es así, o sea, uno no puede como decir cuáles son los clientes que tiene el banco, porque todo eso es parte de la ley del secreto bancario, y que después cuando uno estudia, por ejemplo, para la aprobación o todo lo que tiene que ver con la regulación que existe para poder certificarte como analista de riesgo, el secreto bancario es como lo más importante dentro de todo esto. Lo más importante. Es lo más importante, porque el banco al final es el que maneja toda la información, con quién vives, cuánta plata ganas, todo esto. Entonces una de las cosas que también como que encuentro que es muy importante, y acá la María José quizá puede contar la historia, en algún momento una de las ejecutivas se cambió de banco, creo que era, y se envió un archivo con información de los clientes que manejaba, y de alguna forma las redes del banco lo encontraron y lo detectaron, sí. Claro, y a la tipa le llegó una demanda
porque no podía hacer eso y se le informó al empleador al nuevo empleador que en el fondo ya había hecho eso. Entonces, imagínate entrar a un nuevo trabajo y entrar al tiro como en capilla. Sí, entrar al tiro como en capilla. Entonces fue, para nosotros fue como medio como, fue muy como... ¿Pero ella a quién se dedicaba? Era ejecutiva comercial. Y no es esto lo que le llaman, bueno, en la ignorancia yo, el cartera de cliente de ellos. Exacto. Entonces ella se mandó como a la... ¿Puede salirte la cartera de cliente de ella más o menos? No es tan sencillo como eso. Dale, María José, ella, claro, es amiga de los clientes. Perdón, si ella tiene un cliente amigo, obviamente ella se puede contactar con él y después de ofrecerle un producto similar en su nueva pega, ¿cachai? Eso obviamente es parte de su trabajo, pero no se puede mandar la base de datos del banco para su otro trabajo porque no son clientes de ella, son clientes del banco. Entonces ella puede tener su base de datos en su casa, fue anotando, qué sé yo, ese es problema suyo, ¿me entendí? Pero no como mandárselo, sacarlo del banco y mandarlo es como, no se puede. No es como de ella la cartera. Tampoco son, o sea, como esa es la información que es clave. Sí, y ahí también para complementar también con todo esto del monitoreo como que existe de lo que le llaman las herramientas banco. Hay mucha restricción que tiene que ver netamente con, por ejemplo, el tema de no pasarle la clave a otra persona, porque te pueden suplantar la identidad, no mandarse como correos de tu correo personal a tu correo institucional, no usar tu correo institucional como para cosas que son indebidas, porque en el fondo todo eso significaba una falta, porque en el fondo exponías al banco a riesgos de ciberseguridad como lo que pasó con Banco de Chile y con Banco Estado en su momento. Entonces, dentro de todo lo que pasó después del Banco de Chile y Banco Estado, a nosotros con la María José nos llegó un día un regalito que se llamaba la nueva regulación de ciberseguridad y seguridad de información. Y tuvimos que ponernos al día con eso, o sea, y el banco se tuvo que poner al día con eso, porque gran parte, y uno se da cuenta que la infraestructura que en ese momento, no sé cómo es ahora, yo llevo ya varios meses fuera de la corredora, pero la infraestructura que nosotros teníamos era bien precaria para poder evitar como alguna fuga de información, alguna ciberseguridad. No sé cómo está ahora, María José, y si nos pudieses contar un poquito cuáles eran en ese momento y cuáles son ahora como las medidas que el banco toma para poder evitar como fugas de información o temas de ciberseguridad. Sí, yo creo que las medidas, como decía inicialmente, creo que como hay un concepto que se utiliza harto como la primera línea de defensa, la segunda línea de defensa, etcétera. Y yo siento que la primera línea de defensa, independiente de lo que esté definido, siempre es uno como colaborador. Y decir, tener la conciencia de lo que estáis manejando, de las consecuencias que puede tener transmitir información, etcétera, y darte cuenta que también si se fuga una información de un cliente, tú puedes estar perjudicando personas, como que lo que tú estás diciendo tiene una implicancia real en el mundo. Yo creo que por ahí va como la primera importancia. Y después están estos temas de los controles, que hoy día yo creo que se implementa, que antes quizás no había tanto, el tema de mantener los computadores como con los antivirus actualizados, y para eso tener una cultura de apagar el computador para que se hagan las actualizaciones, cosas así, o que los correos detecten si sale cierto número de root o de cosas así, como que no solo salga para el extranjero, que existan listas donde ya, este correo va a ir para afuera del banco, pero nosotros sabemos que en este correo a quién le llega, etcétera, como que esas cosas son las que se implementan. Sí, pero yo insisto, como conclusión, perdón César, sí, que lo más importante, independiente de todas esas cosas que suman, creo que es la cultura. Y creo que ahí es donde le ha puesto harto énfasis y es como algo que es infinito, pues, no se puede acabar nunca. Claro, perfecto. No sé si alguno de los dos panelistas tiene alguna consulta que quiera hacer. Tiene cara que no, y a Héctor no lo puedo ver porque está sin cámara hoy día, no sé, está jugando y visita. Está muy tímido. Estaba pensando lo que viene después, pues César, de cómo se comunica esto con todos los cambios en digitalización que hay. Perfecto. Lo que pasa es que, espérame, eso va con una historia detrás.
Porque lo que pasa es que en algún momento, por ahí y yo tengo la fecha, yo tengo buena memoria, por ahí por abril del 2021, uno de nuestros compañeros se fue. Y llegó un nuevo analista por ahí por junio, o sea, fueron 2 meses un poco complicados, que es Miguel. Que probablemente Miguel va a aparecer en algún capítulo del podcast, en algún momento. Y le vamos a preguntar, Miguel Candia, le vamos a preguntar qué es lo que pasó. Miguel Candia es conocido mío, porque fue ayudado mío del Magíster, y creo que Seba lo conoce y Héctor también, por lo menos de cara. Entonces, Miguel, oye, yo quiero mandarle un saludo al Miguel del futuro cuando lo entreviste. Al Miguel del futuro. Okay, dicen que le mande saludos. Perfecto, ningún problema. Y Miguel llegó con como toda esta como nueva, no le quiero decir nueva ola, porque como que se me viene en la cabeza el tiro como Buddy Richard y Luis Dimas. Pero llegó como con esta nueva como paradigma de poder digitalizarlo todo. Entonces yo creo que todos nos subimos en algún momento a ese carro, y yo creo que yo me fui, estábamos todos arriba como del crucero, como digitalizando todo lo que caminaba, nosotros lo teníamos automatizado y digitalizado. Mi pregunta es, María José, tú que viviste, y a mí también me tocó vivir quizá un poquito más como en carne propia eso, pero tú también, ¿cómo has vivido tú como este tema de la digitalización y todo lo que tiene que ver el área de riesgo, el manejo de riesgo y la comunicación de los riesgos? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Y crees tú que se ha mejorado todo esto que tiene que ver con el manejo del riesgo? Sí, para mí particularmente yo creo que ha sido lo mejor que pudo hacer, en muchos términos. Primero, como en simplificar la vida, porque al principio parece que fuera complejizar la vida, porque si tú sabías ocupar tu Excel nomás, qué sé yo, de repente te dicen, no, ocupa una base de datos, esto va a ser automático, pero tenemos que hacerlo primero, entonces tenemos que recopilar la información, etcétera. Pucha, no te dan ganas. Pero si en el fondo tú sabís que el resultado va a ser que va a ser más eficiente, para mí me cambió a mí también mi paradigma. Entonces por eso le mando saludos a Miguel de aquí desde el pasado, cuando lo entrevisté, porque él cambió mi paradigma, mi forma de trabajar también, y creo que nos cambió a todos, como dijo el César. Entonces creo que eso es fundamental y algo que queda como en el ADN después para uno. Lo puede implementar en muchas cosas, y esa automatización te permite pensar más, que es como para lo que te pagan. No te pagan para completar un Excel, te pagan para pensar en el riesgo, para pensar qué podía hacer, para tener una visión diferente de una situación, de distintas perspectivas, porque ya tenéis los datos juntos, entonces puedes organizarlos de distintas formas. Creo que es fundamental la digitalización para que en verdad se haga el trabajo de inteligencia de riesgo. Claro. Porque si te evitáis todas las otras vueltas. Mira, yo tengo también varias historias que contar ahí, porque a mí con la María José nos tocó en cierto momento trabajar como en lo que era quizá como una maquinaria o una forma de hacer los procesos que era bastante más rústica. Rudimentaria. Entonces nosotros partíamos muy temprano haciendo como todo lo que era la reportería y terminábamos agotados después. Sí. Entonces yo creo que el tema de la transformación digital, si bien en un principio significa como un gasto o un costo que es importante y gigante, porque hay que hacer la pega mientras uno hace lo que tiene que hacer todos los días. Entonces eso es algo que lleva tiempo y no es algo como que es de la noche a la mañana. Pero yo cuando llegué a la corredora, al banco, el proceso de la mañana partía a las 8 de la mañana y terminaba a las 12 del día, a veces. Claro. Y cuando yo me fui, el proceso partía a las 8 de la mañana y terminaba 8:45. Entonces como que yo me fui con esa sensación de que la tarea como que se cumplió. Entonces, sí. y todo tuvo que ver con cambio en paradigma. Yo creo que, y acá le quiero tirar flores también a mi ex jefe, que también tuvo ahí como harto tino como para poder liderarnos a todo esto. Yo creo que esto el tema de la transformación digital, y acá me ha pasado mucho, que en gran parte como de las cosas que yo he visto acá en Italia tienen que ver con temas de liderazgo, cómo los líderes también entienden el tema de la transformación digital, y algo súper importante, que los líderes entiendan cómo utilizar los datos, qué hacer con ellos y de qué forma tomarlos. Tanto así, el tema de la transformación digital me cambió, que yo hace 1 año y medio estaba pensando en estudiar un magíster en finanzas cuantitativas, y terminé estudiando uno en
Big Data y inteligencia de datos. Entonces, como... Imagínate. Entonces, es harto lo que está, lo que cambió y cómo el banco está haciendo esta transformación digital y cómo la industria financiera está haciendo esta transformación digital. Yo creo que es algo que es súper importante. Oye, César, Sí. así como para entender un poco lo que están explicando, o sea, yo no pienso en que me den ejemplos tan específicos, pero ¿a qué se refieren con todo esto de haber automatizado cosas y todo? Porque eso igual es general, obviamente, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de programa usan o cómo lo hacen o cómo lo integran? ¿Existe algún, no recuerdo, pero tienen Excel o hacen un background de esto, buscan en paper, cómo digitalizan, qué se basan? Mira, yo me encantaría responder esa pregunta, pero quiero darle el honor a la María José a responder esa pregunta. Mira, espérate, me distraje un poco porque había llegado a la casa. Como en términos concretos preguntaba Héctor, ¿no? Sí, cómo hicimos como todo sin contar como el detrás de escena. Mira, yo esto lo retrataría como en una imagen, como pasar de un Excel con sumas y restas y pegarse el Excel con los datos a pasarse a una base de datos que después te entrega un gráfico que tú puedes interpretar, como cargar en una base de datos algo y después tú ver un gráfico decente y entender la información y que no se te pegue y actualizar nomás todos los días y que algo te demore un segundo y antes te demoráis media hora. Yo creo que es como ahí, es como una doble ganancia tanto a tiempo. ¿Y eso lo están haciendo como la visualización? ¿Con Power BI o algo así? O sí, usamos Power BI. Power BI es el caballito de batalla. Power BI es el caballito de batalla de todas las batallas. Y yo creo que si bien el Power BI no es tan bonito, por ejemplo, es muy práctico para ver cosas, para ver datos. Porque de repente tú tenías el Excel, como te digo, que se te pega y que tenía una macro que si le cambiáis el nombre no te corre. Pucha, y de repente estáis buscando por qué no te corrió la macro y pucha, que el otro se le cambió el nombre, no le puso bien la fecha, a tener una base de datos que tú puedes manejar de una manera mucho más ordenada, cambia totalmente la visualización de un mismo hecho, de un mismo proceso, o como decía César, algo que tomaba 4 horas y se demora 40 minutos después. Yo siempre, mira, ese punto es súper relevante el que toca María José, de que si bien Power BI no es bonito, porque no es bonito, las cosas que se pueden armar no son muy bonitas. Entre la gente que visualiza y hace storytelling, todo esto, asumen que no es muy bonito lo que se puede hacer porque no es tan manipulable y no se puede como llegar tanto al detalle en lo que sería en querer, no sé, editar las letras. Muchas cosas cuesta mucho en Power BI. Claro. Pero sí, es muy rápido hacerlo. O sea, si tú querés parar un dashboard, lo hacís súper rápido. Sí. En el fondo estructurarlo. Ya las conexiones y esas cosas vienen más por otro lado, pero sí, es verdad eso. Y bueno, solamente hacen ese comentario porque yo soy más por otro lado, pero sí es verdad que Power BI es una solución bien rápida, pero media feita. Media fea, claro. Pero mira, a nosotros nos pasó que, y yo insisto, teníamos todo, y yo me quedo con yo me acuerdo que cuando entré a la corredora, Brian, que me imagino que en algún momento va a escuchar esto, espero, ahí no sé, la María José tiene la pega de que escuche esto, yo ya... Voy a promocionarlo mañana en la red. Espero. Y Brian en cuando uno entra, yo me acuerdo que entré y me dijo, mira, que las cosas se hayan hecho siempre así no quiere decir que estén bien hechas. Y como que a mí siempre me quedó lo mismo, como que típico que uno pregunta, es que siempre se ha hecho así, ya, pero ¿es la forma correcta de hacerlo? Y yo creo que ahí como que fue como un tema especialmente de él y un tema como del equipo también, de ver la potencialidad de la información que había, los procesos que se estaban haciendo, cómo mejorar esos procesos y al mismo tiempo cómo después entregar la información de una forma que fuese súper asertiva, porque, a ver, seamos bien honestos, y nosotros podemos volver al capítulo que grabamos hace un par de meses con el Ale Croeto, que también tenía que ver con riesgo financiero, que todo lo que tiene que ver con riesgo financiero o temas muy técnicos es muy difícil poder explicarlo, porque es muy técnico.
Entonces, entregar cosas, que es lo que decía Seba también, que entregar cosas como que son muy complejas, pero de forma simple y de forma que la misma persona pueda entenderlo e interpretarlo y sacar información relevante de eso, yo creo que ahí está como el tema. Y es como, yo llevo un par de meses acá ya haciendo el máster en Business Analytics, y con lo que más nos dicen acá da lo mismo si usted sabe programar bien o no, o sea, usted viene a eso. Pero la gracia es como que usted también sepa hablar, como que tenga la habilidad blanda para poder decir, ¿sabes qué? Esto te sirve para esto, este es tu problema, esta es mi solución y esto es lo que tú deberías concluir de esto. Entonces yo creo que ahí está como... Yo me acuerdo que mi profe de tesis decía, eso es lo sexy, eso es lo que yo tengo que venderle a la gente. Entonces yo siempre me quedé con eso, que me quedo con estas dos cosas, que si siempre se ha hecho así, no quiere decir que esté bueno. Y probablemente eso me va a seguir de aquí hasta que tenga 1.000.000 de años. Es una frase muy de millennial. Es una frase muy de millennial, pero al mismo tiempo una frase muy cierta. Yo creo que es una frase brutalmente cierta y es muy asertiva, porque te desafía, te dice como, ya, ¿y cómo lo cambiamos? Y yo creo que ahí viene como el desafío de poder decir, ya, ¿y cómo cambiamos esto? ¿Qué hacemos después? Y eso es algo como que no... por lo menos a la María José y a mí, que nos tocó entrar prácticamente juntos, como que nos pegó, y hasta el día de hoy yo creo que nos cambió y en algún momento como que nos simplificó la vida, pero también nos las complicó. Entonces fueron como sentimientos encontrados. Totalmente, estoy de acuerdo. Perfecto. Oye, no sé si en la pauta yo tengo acá unas cosas que son bien choras, que es como para ir como seguir avanzando en el tema, que tiene que ver con todo, porque riesgo operacional también implica el tema de los procesos, y nosotros con la María José nos tocó, entre comillas, coordinar el éxodo de la oficina con el inicio del COVID. Entonces, sí. Eso fue un tema que, porque en el fondo, ¿por qué nos tocó a nosotros hacerlo? Uno, porque trabajamos en el área de riesgo, y otro, porque teníamos que, la parte de riesgo operacional es asegurar la continuidad de negocio, es decir, que el cliente no se dé cuenta que nosotros tenemos el incendio detrás y que para él todo funcione exactamente igual. Entonces, no sé, María José, si nos podrías contar como cuál fue como tu experiencia yéndote al home office y después tratando de como poder coordinar esto como detrás de escena. Sí, bueno, yo, aparte de que yo había entrado recién a trabajar, sí, pues, onda, yo conocí al César, tuve, ¿cuánto? No sé. Mes y medio. Ya estuve un mes y medio, claro, y para casa. Y entonces, claro, primero, antes de coordinar nada, tenía que coordinarme yo misma con el trabajo que tenía que hacer. Pues. O sea, ya eso fue una dificultad en sí mismo, ¿entendido, no? Sí. Después, más encima, yo estoy en mi casa con un computador, que era el mío, y yo conectándome al correo y no podía conectarme, no podía bajar archivos por la seguridad de la información, etcétera. O sea, yo misma no podía hacer nada. Y de repente yo decía, ya, ¿qué hay que hacer? Y Brian me dice, no, tenemos que informar tal cosa, cuánta gente está en la casa. Y yo, oiga, usted está en la casa, usted vino, cuánta gente, preguntándole al jefe del otro, cuánta gente tenía en la casa. Entonces fue como todo un desafío. Pero, y siento que en cierta forma fuimos afortunados con el César, porque el banco primero estaba igual como en vías de digitalización, en cierta forma, y creo que otras empresas que no tenían tan avanzados sus procesos se vieron mucho más perjudicadas, porque todo tenía que ser muy rápido. Entonces, y aparte de eso, como de ya decir, se van a la casa, qué sé yo, coordinarlo, tenía que comprarle notebook a personas que no tenían notebook, y no había, claro, o sea, ni siquiera ya tenía la plata para ir a comprar los notebooks y no hay notebooks, porque están todos comprando notebooks. Y después de que le compráis los notebooks, la silla que le duele la espalda, que el niño se le cruza por atrás, ¿me entendí? Que uno no apagó el micrófono, etcétera. Entonces fue una transformación, yo creo que exitosa dentro de todas las complejidades que se dieron. Yo no sé cómo habrá sido en otros lugares. Tengo testimonios de compañeros que de repente no fue tan fácil, y muchas veces de compañeros que no pudieron concretarlo en mucho rato, que tenían que ir igual a hacer un turno, etcétera. En mi caso, yo estuve en mi casa siempre, no fui más a la corredora, se me quedó mi taza de citripio en la corredora, no la pude buscar nunca más, pero fueron los gajes del oficio, se entendía la situación.
Pero de todas formas, a mí me pasó también que fue de la noche a la... No, yo me acuerdo que un día viernes estábamos en la oficina y a mí me dicen, la María José y Lorenzo no vienen el lunes. Yo fui lunes, martes, y a mí me dijeron no vas el martes, y después el viernes ya estábamos todos en la casa. Y fue como de un rato para otro. Y yo me acuerdo que con la María José teníamos, había una cosa que nos pedían, que era la lista de el funcionario crítico o el colaborador crítico. Ay, esa cuestión me carga. El crítico me carga. Pero espérate, porque yo decía, ¿y para qué vamos a hacer esta cuestión si no? Y yo decía, ¿por qué? ¿Quién es? ¿A quién hay que preguntarle? Ahora ya lo entiendo, ya no me carga. Espérame. Pero en ese minuto era como... Y nos dimos cuenta, y llegó el momento en los que hubo, y el colaborador crítico fue el más importante de la corredora. El primero que tenía que estar con VPN, sentado en su casa, conectado, en pijama, listo para trabajar. Como fuera. Y él fue yo me acuerdo que esa semana fue como coordinar, la primera semana que fue, yo creo que fue la 2 de marzo, estamos como a un mes de esa, más o menos de cumplir 2 años de eso, imagínate eso. Entonces yo me acuerdo que estábamos ahí y todos empezaron a ir, y en un momento como que se fue, otra gente se quedó en la casa, y en un momento estábamos todos en la casa. Entonces fue, y el tema, y de acá viene lo importante de riesgo operacional, es que durante los primeros meses, durante la pandemia, gran parte de los errores o pérdidas que se produjeron por riesgo operacional fueron durante los primeros meses de la pandemia. Y antes eran cosas que, imagínate, tú estás en tu casa, estás trabajando y llega donde tú el gato se empieza a pisar el teclado y hace una operación distinta. ¿Cómo le explicas tú a tu jefe que fue el gato el que pisó la tecla y mandó, en vez de que fuesen 100 pesos, se convirtieron en 150.000 billones de pesos? ¿Cómo le explicas tú a tu jefe que fue tu gato el que pisó el teclado? Entonces nosotros con la María José nos tocó como entrar a picar en todo eso. Y eso fue como, fue un tema empezar a decirle a la gente en su casa, oiga, por favor, ¿puede tener un poco más de cuidado para poder tomar sus decisiones? Claro. Entonces... Y más encima, claro, tú le dices eso, pero también de cada una realidad. Yo, por ejemplo, vivía con gente adulta en mi casa. Y la gente que vive con niños, claro. Yo no sé cómo lo hicieron. Impresionante. Para mí fue un desafío, y hoy día, como esos memes que aparecen diciéndole a tu compañero el 2020 que tiene el micrófono abierto, así, oye, tenía el micrófono abierto, y ahora, oye, loco, apaga el micrófono, qué sé yo, como que ha evolucionado. Sí. Pero de todas formas, uno ya entiende más cosas, y cada uno, como lo que insisto, en el tema de la cultura, se ha puesto tanto, las cosas que tú tienes que hacer, los cursos de teletrabajo, etcétera. El tema de transmitir la información creo que es clave para un proceso de cambio tan drástico como fue la pandemia, por ejemplo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la María José. ¿Sí? ¿Y la industria bancaria cómo es para el teletrabajo? ¿Es practicable o no? Yo creo que es, en gran parte sí. Pero de la importancia de la información que hay detrás. Espérame, lo que pasa es que a nosotros, así como para comentarte, a nosotros se nos entregaron computadores que venían que venían ambientados a las restricciones, o no sé qué decir restricciones, a los estándares de seguridad del banco. Esa es la palabra. Entonces nosotros solamente podíamos trabajar con esos computadores, conectarnos a la red del banco con esos computadores y con nada más. Porque si uno se conectaba con otra cosa, se metía a hacer otras cosas, en el fondo ponía en riesgo al banco con los temas de ciberseguridad y todo eso. Entonces yo creo que todo lo que está haciendo la industria bancaria por el lado de nosotros, por el lado de riesgo, por el lado de, por ejemplo, el trabajo que tiene que ver más con análisis, yo creo que perfectamente se puede hacer desde la casa. Y no sé, ahí María José, confírmame si todavía están yo me fui y todavía estábamos en teletrabajo, no sé si han puesto la oficina todavía. Sí, hay gente que está yendo a la oficina, algún operador de mesa van a la oficina, pero también está bien como ligado a la comodidad de algunos, como en términos de si tienen hijos, por ejemplo, no es tan fácil el teletrabajo. O algunas personas que les gusta estar más en la oficina. Yo me acuerdo cuando estábamos, que no sé si te acordáis que había un operador que era famoso en la corredora,
que pidió ir a la corredora porque como vivía solo, como que no estaba tan solo que no podía estar en su departamento. Entonces pidió ir a la... Estamos hablando de esto, ponte tú, junio 2021, o sea, 2020, o sea, en plena pandemia. Sí. Y el tipo pidió permiso para ir a la oficina, porque en el fondo no quería estar solo en la casa. Entonces son cosas que de repente te pasan. Yo lo que te iba a preguntar, María José, era porque yo me acuerdo cuando estaba en el equipo que a nosotros nos dijeron: ustedes van a ser lo último en volver a la oficina. No sé si ustedes han tenido el privilegio de volver a la oficina todavía, o todavía están como full teletrabajo. Nosotros seguimos siendo los últimos en volver en la lista de los últimos de los últimos. Ok, o sea podríamos decir que es del fin. Sí, hasta el fin. Esa está preguntando por si cuando vuelva a Chile le ofrecen pega. No, yo no estoy pasando el currículum todavía. A mí me faltan por lo menos 7 meses más para poder volver, y muchas cosas pueden pasar en 7 meses por lo menos para volver. Así que... Estamos de acuerdo. Pero bien, oye... Vivamos el presente. Sí, vivamos el presente. Oye, acá, para comentar al auditor, porque acá en este programa somos bien honestos y no andamos con... todo es a calzón quitado en este programa. María José venía volviendo de un trekking hoy día. Entonces, la primera parte del podcast, aunque el auditor probablemente no se va a dar cuenta, pero yo tenía que comentarlo. La María José venía volviendo de un trekking. Y yo aproveché, dado que ella me comentó que había estado en un trekking, el estar tanto en el home office te obliga de cierta forma a tratar de como separar tu vida laboral de tu vida diaria, de tu vida personal. Sí. Y yo me acuerdo que incluso en los tiempos más álgidos de la pandemia, la María José nunca dejó siempre decía: ¿qué hiciste, María José, el fin de semana? No fui al cerro. No anduve por allá. Entonces, sí. María José, ¿cuál crees tú, desde tu punto de vista, la importancia como de reconectarse como contigo mismo, con el aire libre, para poder complementar como todo lo que tiene que ver con el home office? ¿O cómo lo hiciste tú para poder separar como tu vida laboral de tu vida personal? Pero yo siempre me acuerdo que estábamos de repente trabajando y tu hermana estaba como pintando al lado, o pasaban tus gatos, o te llamaban para almorzar. Entonces, ¿cómo uno te tocó como esta experiencia de poder como separar una cosa de la otra? Bueno, yo creo que fue bien difícil. A mí me costó mucho porque ya el tema del horario, por ejemplo, en la casa ya era un tema, porque yo me levantaba temprano y mi hermana pinta, hice su pega, ella tiene otro horario, y la tripa, convengamos que si yo me levanto a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde tiene hambre, ¿cachai? Y mi hermana, si se levantó a las 11, su tripa no tiene tanta hambre a la 1. Entonces, como compatibilizar esas cosas sí fue súper complicado. Y yo creo que, claro, no me debió haber pasado solo a mí, como que pasaba mucho. Y tal como dice el César, yo soy una persona un poco inquieta. A mí me gusta salir, me gusta andar en bicicleta, me gusta pasear mis perros, me gusta ir al Cajón del Maipo, etcétera. Y claro, pues de repente también esas discusiones se daban dentro del entorno familiar, porque tú ya no estás solo, pues tus decisiones involucraban al otro más allá de lo que normalmente involucran a otros, sino que se podía enfermar de algo, que era una pandemia mundial, ¿cachai? O sea, era una cuestión bien heavy. Entonces, de repente yo estaba acá en mi casa y yo tengo un cerro atrás, porque yo vivo como en Puente Alto y tengo el cerro atrás, justo atrás. Y decía: mamá, necesito ir al cerro. ¿Pero la ballena ahí? Yo estoy como en el Peral, no sé si tú ubicas, pero está el Peral y atrás está cerca de la Picacho, ¿no? Llega al Minilla, sí, pero claro, llega al cerro. Por eso llegó tan rápido a la casa. Sí, pues ya llegué. Yo también soy de Puente Alto. Pero dale nomás. Pero ahora ya no vive allá. Ahora ya no vive allá. No, ya no vive, ya no es vecino. Ya no es vecino. No, ya no es vecino. Ahora se cae de calor en Rinconada de los Andes, ¿no? Ah, claro. Le cambió el pelo ya. Bueno, y lo que decía ya, pues entonces yo decía: oye, mamá, necesito ir al cerro. Mamá, pero no, ¿cómo va a salir la pandemia? Es que mamá, o me vuelvo loca aquí y los asesino a todos ustedes, o los enfermo, pero voy a ir al cerro, no hay nadie, y voy a ir acá atrás. Como que no me van a pillar los pacos andando en el cerro, ¿no? Y yo, mi mamá, bueno, no sé, sabes que yo no podía, tenía que salir. Entonces ya salí a andar en el cerro, qué sé yo, y
claro, como dice el César, yo iba igual al cajón del Maipo, pero no exponerme, como juntarme con gente ni nada. Si yo no andaba haciendo carretes clandestinos, ni mucho menos, pero yo necesitaba salir, como conectarme con la naturaleza, porque al final en un contexto así como tan de encierro, a alguien que le guste el aire libre, pucha, es una tortura. Yo salía a caminar, a pasear a los perros, etcétera, buscaba algo que hacer, porque era complicado, en verdad. Pero bueno, había acá que arreglárselo. lo interesante de esta pregunta, y por qué la hice, porque a Héctor le pasó lo contrario antes de la pandemia, que Héctor pasaba siempre en la oficina. Entonces, no sé, Héctor, ¿cómo si nos puedes contar cómo hacías tú como para poder lidiar con tu vida personal o con tu hobby después de tanto tiempo en la oficina? Porque en el fondo... Claro. Yo creo que en un principio como que, no sé si uno como que tiene hobby, sino como que uno tiene que estar dispuesto a cumplir el trabajo, yo creo, en cierta medida, ¿cachai? Pero cuando ya tú te salí todo, yo creo que es un proceso el de bajar el estrés, ¿cachai? Porque no es como que tú vas a llegar y vayas a bajar el estrés de un día para otro, sino va a tener que ser como... Va a tener que tomarte un tiempo, un momento, porque eso se genera ansiedad, te genera varias cosas, como imagínate que empecé a trabajar menos horas, ¿cachai? Como más tranquilo. Pero yo creo que es parte, yo creo que la gente hoy día sobre todo quiere más tiempo para ella y tratar de poder, ¿cómo se llama eso? De distribuir más, como estar más con los hijos o tener algo propio. Yo creo que para eso avanza. Ahora, con respecto a lo que hablaban de los bancos, siento que es muy difícil que también todos puedan volver siempre, porque los bancos contratan mucha gente. Sí. Entonces, eso igual maneja ahí urbes completas en todos los países o en todas las ciudades que necesitan mover, como el Santiago Centro, el Golf, ¿cachai? Entonces, ¿cómo te haces cargo de esa economía que hay detrás? Yo creo que también es un tema. Sobre todo que los bancos igual emplean gente. Bueno, uno de los proyectos que yo alcancé a ver, como que estaba en pañales. Yo creo que ni siquiera estaba en pañales, era muy baby todavía para poder tomarlo en consideración. Era de que querían convertir parte de las sucursales en oficinas de trabajo. O sea, por ejemplo, si la María José vivía en Puente Alto, en vez de tener que trasladarse 1 hora y media al Golf, que era ir a una sucursal que estuviese en Puente Alto, usted lleva su computador, se conecta a la red banco, trabaja y después se lleva a su casa. Entonces, yo no sé en qué estará eso. Probablemente la María José quizá tampoco sepa en qué está. Y quizá probablemente esté en nada, porque estamos todos en home office todavía. O sea, la María José está en home office todavía. Entonces, es algo como que quizá uno puede tomar en consideración para un futuro. Y en el fondo, yo siempre me acuerdo que estábamos en el home office y yo probablemente, estúpidamente, como que hice toda mi rutina siempre. Como que seguí mi rutina exactamente igual. Entonces llegaba el fin de semana y me acuerdo que llegaba a la reunión del lunes en la mañana y nuestro jefe nos preguntaba ¿qué hicieron el fin de semana? Y yo siempre decía, como que estuve en mi casa, dormí, vi una película. Y la María José siempre tenía algo que hacía durante el fin de semana. O iba al cerro, o se dedicaba, iba a clases de canto, o iba a sacar fotos. Entonces, la María José quizá acá tiene como, nos podría contar a los que, porque la María José es harto más como de salir y yo soy harto como más de entrar. Acá que estoy acá en Italia, como que me obligo a salir, porque como vivo solo, o sea, no tengo con quién hablarle, entonces como que uno empieza a hablarle a las berenjenas que tienen acá en el refrigerador, entonces como algo medio complejo. Entonces, María José, para la gente que está de repente como complicada un poquito con el home office, nos pudieses contar como ¿por qué es necesario como hacer cosas para distraerse o hobbies para salir de la rutina para poder en el fondo manejar esto? Porque esto también, a ver, yo no lo estamos hablando si bien porque acá hablamos de todo, como que empezamos como a flexibilizarnos en la pauta, como ya no hablamos sobre finanzas, pero también como que esto igual afecta como los riesgos operacionales de la gente. O sea, si la gente llega más tranquila el fin de semana, claramente va a cometer menos error y cosas así. Entonces, por eso hablamos de estas cosas. Sí, yo creo que algo que a mí me ayudó mucho en términos como transversal, independiente si sea una persona que le guste mucho salir o no, es como definir un horario y un lugar de salida. Y convengamos que no todas las realidades de las personas son iguales, por lo tanto, no todas las personas van a tener una pieza para su oficina y después salir de la oficina, cerrar la pieza y ya salir de la oficina, sino que de repente incluso disponerse un lugar físico dentro de la misma mesa. Por ejemplo, yo estuve en Estados Unidos y tenía un lugar para mí sola, pequeño. Yo cuando trabajaba en la mañana me sentaba en un lado de la mesa
Pero cuando hacía todas las cosas en la mesa, en la tarde lo hacía del otro lado. Eso ya para mí era un cambio. Y creo que hacer esos quiebres es como muy fundamental. Yo, por ejemplo, no sé, después del trabajo, no voy a ir todos los días al trekking, aunque me gustaría, pero saco a pasear mi perro. Y si lo saco a pasear 1 hora o 15 minutos, eso ya me corta. Y vuelvo a la misma casa de donde salí antes, pero ya no es lo mismo. Porque ya guardé el computador, no lo veo, saqué a pasar a los perros y ya cambia el ambiente. Yo creo que eso es clave, como hacer esos quiebres, porque cuando a mí me ha tocado quedarme hasta tarde, entre comillas, yo a veces no estoy esperando que me llegue una información para terminar mi procedimiento, por ejemplo, yo siento que no salgo de la oficina, claro, porque estoy en mi casa, claro, porque no estoy esperando algo, estoy esperando que alguien me llame, estoy esperando que alguien me avise de algo. Entonces me pueden dar ya a las 10 de la noche y tú decís, pucha, pero estás en tu casa, piola igual, veis la tele. Pero no la estoy viendo, que estoy viendo la tele, estoy escuchando el computador. Sí. Entonces yo creo que hacer ese proceso del corte es clave. Y creo que eso también, obviamente depende de tu trabajo, pero también puede depender de ti. Porque también es tentador decir, ya, me quedo un poquito, avanzo para mañana, etcétera. Y creo que eso es importante. No, perfecto. Yo creo que, a ver, y acá lo quiero comentar como experiencia, yo creo que una de las cosas que quizá a mí también me sirvió harto como para poder como hacer esta diferenciación, que es lo que comentaba María José, porque a todos nos ha pasado ya. Al ser en un momento también le pasó, que también estuvo todos los días en su casa y ahora como que va algunos días a la oficina, otros no. Héctor hasta se cambió de pega para comentarlo, ¿sí? Entonces, porque en el fondo estaba todo el día y se cambió de pega y hasta se cambió de ciudad. Entonces, como que han pasado hartas cosas durante estos últimos 2 años. Pero yo creo que una de las cosas que quizá ya a mí me pasó la cuenta estando acá, que de repente a uno le pasan cosas y uno no las conversa con nadie. Entonces a mí me pasó que yo de repente me pasó cuando cumplí años acá, solo, sin familia, como que uno empieza a hacerse como esas preguntas que son medio incómodas, porque uno se va haciendo más viejo. Entonces empieza a hacerse como esas preguntas que en su momento en el home office la cabeza de 24/7, estáis pensando en la pega todo el día. Entonces son esas preguntas que son medio incómodas, que tú no la quieres responder, pero estáis mirando al techo, estáis viviendo solo, estáis sin nadie. Entonces yo creo que dentro de todo esto, y acá complementando lo que dice María José, si uno tiene como de repente ciertos problemas, ciertas dudas, cierta inseguridad, yo creo que el home office como que tiende como a mitigar esto, porque uno siempre pasa como más acompañado. Pero comentar estas cosas con gente yo creo que es como lo más como saludable dentro de todo esto. Incluso con compañeros de trabajo, no es necesario que uno le comente toda su vida a los compañeros de trabajo, pero es muy saludable como comentar de repente qué es lo que uno está sintiendo, por qué uno se siente más cansado, por qué uno se siente más agotado, por qué de repente te baja la productividad, por qué de repente uno está más flojo, no sé, etcétera. Entonces yo creo que y volvemos al tema de que la comunicación es como la piedra angular de todo lo que en el fondo estamos haciendo. Así que bien, no sé si me... Oye, perfecto, pero oye, y con el tema de la comunicación yo creo que era súper importante, pero por ejemplo yo trabajé en algún lugar donde comunicar ese tipo de cosas igual te podía hacer parte como que fuerais débil. ¿Tú cómo veis eso? Porque al final tú también tenés que verlo, porque igual tú siempre tenés que rendir, ¿cachai? Y de repente, no sé, no todo el grupo se mejora. Para que eso pase tiene que haber como el equipo de alto desempeño donde todos seamos como bacán, como que nos miramos los incentivos, pero igual a alguien se le puede pasar. ¿Qué opinan de eso? No sé, María José, tú que tiene una visión como... Nosotros esto lo hemos hablado con Héctor, así que no sé si tú ahí tienes como... Sí, no, yo creo que, yo entiendo lo que dice Héctor y se da mucho, y creo que, bueno, tiene que ver mucho con un tema cultural primero. No creo que en todos lados uno pueda comentar lo que siente. No, claro. No creo que eso es factible. O sea, me refiero como que depende mucho del equipo. Yo al César, yo igual soy bien como de contar mis cosas. Y contar tonteras que no le importaban a nadie y se reían. Yo veía que había una feedback, como que ya, yo le contaba, no sé, voy a pasar mi perro, me caí, cualquier cuestión. Y como que yo sentía que a lo mejor igual como que eran buena onda los chiquillos, como que les interesaba, pero si tú estás en otro contexto que quizás es mucho más competitivo, claro, no se da eso. Y creo que el futuro como que apunta ahí, como que apunta a que somos personas integrales, que no somos máquinas que solamente estamos trabajando, pero no hay que ser ciego. Todavía existe ese concepto de competitividad y que si tú un día estás muy cansado, eres débil. Yo no comparto eso, creo que el futuro no es allá, pero convengamos que es una realidad que todavía existe, y también si lo ligamos un poco con el machismo que hay todavía, también
creo que cuando hay una mujer en un grupo, necesariamente eso cambia un poco. Y ojalá que no fuera así. Ojalá que todos pudiéramos desarrollarnos mejor con nuestro lado femenino y masculino, y una mujer sentirse también como muy productiva y todas esas cosas que muchas veces se le atribuyen a lo masculino, y al mismo tiempo un hombre sentirse con la libertad de decir, pucha, hoy día no estoy tan de ánimo. Sí, ¿cachai? sí. Sí, yo estoy de acuerdo con la María José. Yo creo que hay cosas que de repente uno, especialmente con la distancia, como que uno no se las cuenta como a los compañeros de trabajo. Obvio, son compañeros de trabajo. Pero yo creo que ahí como que también está el círculo de amigos que complementa eso. Yo creo que habían cosas que de repente, no sé, pues ya de repente habían días que uno no estaba como tan bien, y la María José me decía, oye, ¿te pasa algo? O yo le decía, María José, ¿te pasa algo? Entonces como que se nota como a distancia, pero uno no está como físicamente, porque uno como, el patrón te cambia. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice tanto la María José como Héctor, que existen todavía estos temas de competencia, de decir como, oye, pero y volvemos al tema de los paradigmas. Es un paradigma que quizá probablemente tiene que cambiar. O sea, está bien, uno tiene que entregar, porque nosotros también trabajamos por objetivo, pero hasta qué punto como que es válido trabajar por objetivo a costa como personal. Entonces yo creo que esa es una pregunta que quizá como que cada uno se tiene que hacer, y si uno está cómodo con esa respuesta, o está incómodo con esa respuesta, es porque es momento de buscar otra oportunidad laboral. Yo creo que eso es como muy vital. ¿Qué es lo que le pasó acá al amigo Héctor? Que incluso hasta se cambió de ciudad, así que está viviendo la vida dulce en Viña del Mar. Así que muy bien. Me alegro. Felicitaciones, Héctor. Muchas gracias. Sí, creo que es un momento que claro, te va cambiando, ahí tomando otras decisiones. Yo igual estoy aprovechando para estudiar, y creo que hay que tratar de buscarse como... Hay mucha gente el año pasado que también renunció a sus trabajos por carga laboral, y porque de repente hay gente que desarrolla su trabajo como en 30 metros cuadrados o en 20 metros cuadrados. Creo que eso igual te mata la cabeza y de alguna manera te quita todas las ganas de trabajar. Entonces volverse a cuestionar esas cosas como que son muy tradicionales igual te hace buscar salida out of the box. Creo que como salir de la zona de confort igual siempre es bueno, y bueno, es bueno preguntárselo también. Sí. Sobre todo en estas cosas de pandemia, toda la gente se llevó algo, creo yo. Sí, yo eso quería decir antes, complementando lo que tú dices, Héctor, que si algo nos dejó la pandemia, yo creo que es esa conexión con uno mismo. Como ese autopreguntarse, estoy en mi casa, estoy en un momento, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Estoy con mi familia, me di cuenta cuánto tiempo no pasaba con ellos, sí. O etcétera. Como que nadie pudo quedarse fuera de tener un diálogo interno. Sí. Y creo que eso fue... Incluso hacerse preguntas incómodas, porque a uno no le gusta hacerse esas preguntas incómodas, o sea, esas preguntas donde uno dice, ¿por qué estás haciendo esto? Y uno como que, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Claro, entonces... y a veces la respuesta duele, y duele más de lo que uno piensa, sí. Bien, oye, interesante la conversación que tuvimos contigo, María José. ¿Alguna pregunta que nos quieras hacer? ¿Alguno de los tres? ¿Alguna... como tema financiero, temas de, no sé, alguna cosa que nos queda hacer? Sí, yo, bueno... ¿cómo ha sido su experiencia trabajando con mujeres? La pensé la pregunta. Esa es tremenda pregunta. Voy a darle la opinión a don Sebastián, y y después a Alex, después yo al final. O sea, para mí bien, igual yo me crié con mujeres más que con hombres. O sea, por lo general yo soy no mamón en el sentido de que ando pensando siempre en mi mamá, o que mi mamá cocina bien y todo, como andan algunos, no sé. Pero espérame, ¿tu mamá cocina bien o no? Es que desde como que de los 10 años no me cocinó nunca más, así que no me acuerdo, en verdad. No, estamos del mismo clan, Sebastián. No, pero en verdad da lo mismo. Al final lo que voy, yo trabajé harto tiempo con mi familia en el negocio, que es de mi mamá, mi hermana también. Yo admiro harto a las mujeres, ¿sí? A las mujeres que conozco, particularmente mi hermana, mi mamá. Son mujeres muy trabajadoras, mi pareja también la admiro harto. Entonces yo como que no tengo mucho problema con las mujeres. Lo que sí siento es que tienen una orientación muy cuática, diría así, muy cuática a la perfección, y a trabajar mucho, que como que a mí porque yo soy un hombre de muchos errores, o sea, a mí no me interesa equivocarme, por lo general me gusta equivocarme y todo. En mi carrera hablo un poco de errores que he cometido, de decisiones malas que tomé. Exacto.
¿Cómo? ¿Filosofía? No. Sí, no, yo no he dicho nada, No, pero yo digo que soy un hombre que convive con el error y no le molesta. Lo que pasa es que siento que en esta cultura más latinoamericana como que el error no es visto como los gringos, ¿sí? O sea, pienso como gringo, pero no tengo cara de gringo. Pero lo que diría yo es que eso, o sea, no tengo atado en trabajar con mujeres, para mí es irrelevante si son hombres o mujeres. Me interesa que la gente no sea floja nomás y que sean trabajadoras. Y las mujeres particularmente son muy trabajadoras, pero son muy preocupadas de ser perfectas. Y eso como que a mí me choca un poco, ¿no? Eso. Sí. Interesante saberlo. No, mi experiencia trabajando con mujeres ha sido buena, pero creo que siempre dentro de las finanzas duras la mujer cumple como un rol de chora, ¿cachai? Donde yo trabajaba, porque igual siempre tuvieron que hacerse respetar, ¿cachai? Como en un mundo de hombres, ¿cachai? Que no es fácil, y yo lo entiendo, en un mundo donde no hay autoridad, sino como que siempre he querido ver profesoras que sean como, no sé, como lo que está pasando en el Banco Central, ¿cachai? Como alguien a quien admirar y todas esas cosas, eso no pasan, y eso después se transforma en la oficina, que también la mujer también como que sale también más empoderada también, o la mujer de finanzas, ¿cachai? Es diferente, y aparte porque son una entre 10, ¿cachai? Entonces igual yo creo que eso ha sido mi experiencia, siempre muy bueno, creo que nunca fallan. Al contrario, siempre apoyan, y que claro, de repente es como, lo que me ha pasado es como, quizás yo no me he sabido tomar las cosas bien porque de repente han sido muy avasalladoras conmigo, pero siento que también es parte, pero siento que también es parte de como el rol que cumplen y que lo deben hacer con cualquier persona, porque también es una forma como de entrar en el sistema, o quizás siempre fue así, ¿cachai? Porque es un tipo también de mujer, ¿cachai? Yo, por ejemplo, siento que en área de marketing son, no sé, más mujeres que hombres. Acá yo he trabajado siempre con una mujer en la oficina. Sí. Bueno, yo para cerrar la ronda de la pregunta, a nosotros con María José nos tocó trabajar con una persona, mujer dentro de que tenía un carácter bien fuerte. Pero sí. es como el típico estereotipo de la persona que se quiere mostrar y que tiene que hacer el doble de trabajo para poder mostrarse dentro del área. Entonces yo, o sea, quiero evitar hablar como para mí no, o sea, está bien, yo la admiro porque en el fondo, aparte de que era buena en su pega, las mujeres tienen hartas cosas más que hacer. O sea, yo desde el punto de vista de trabajar con mujeres, yo creo que la mujer tiene una inteligencia distinta a la inteligencia del hombre, y a mí me pasa que yo soy una persona muy práctica, y acá en los grupos que me ha tocado trabajar siempre trato de como incluir a una mujer dentro de esto, porque la mujer tiene una inteligencia, como les comentaba, distinta. La mujer, como decía el Seba, es más perfeccionista, yo soy muy práctico. Entonces, y aparte como soy profesor, entonces por tú de repente estamos haciendo trabajo y yo les digo, no, pues sí, mira, el profesor tiene que leer 9 preguntas, son 45 alumnos, o sea, tiene que leer hartas, ¿para qué le vamos a poner más detalles? Y en el fondo me dice como, no, ¿por qué tienes que pensar así? Pero también hay como un límite, hay un límite en el perfeccionismo, en el buscar exactamente lo que hay que hacer. Pero yo creo que la mujer le trae como, y a mí me pasó cuando entró la María José, y acá también, que tengo harto trabajo me ha tocado hacer con mujeres, que la mujer tiene como esta cosa de como traerle balance a todo el desorden que el hombre tiene en la cabeza, porque el hombre piensa pura estupidez gran parte del día. Entonces le trae como balance, y como que lo trata de... Estoy generalizando demasiado, weón. Yo, o sea, por lo menos yo me estoy generalizando. Yo me estoy generalizando a mí mismo. Está bien, me estoy autogeneralizando. Es una palabra que yo acabo de inventar. Pero en el fondo a mí me ha servido por lo menos para poder ordenarme. Y aparte a mí me acomoda porque por lo menos mi familia, por el lado especialmente mi mamá, es altamente orientada a mujeres. Tengo puras tías, mi mamá, mi abuela, entonces como que es una familia bien como matriarcal. Entonces como que estoy acostumbrado como a todo eso, a toda como esa inteligencia distinta. Entonces no sé, a mí me acomoda, no, y entre más como más mejor. Esa sería como mi conclusión. Sí, yo quería quería decir que ojalá que, independiente del género que nos haya tocado nacer, porque no lo elegimos, somos lo que nos tocó nomás,
ojalá todos pudiéramos ser auténticos en los lugares donde nos envolvemos y no tener que ocupar ninguna máscara para defenderse o algo así, como decía Héctor, que yo también creo que lo he visto. No, yo intento no caer en eso conscientemente, porque creo que no es por ahí, que ojalá todos pudiéramos ser más auténticos y compartir y aprender de todas las habilidades que tenemos todos como personas distintas. Yo aprendo mucho de mis compañeros, de mis compañeras también. Yo soy una agradecida de todas las conversaciones que tuve con César, todas las cosas que él me enseñó, de las cosas que aprendimos juntos también. Y nada, pues yo feliz también de compartir con ustedes este rato, así que eso. Oye, perfecto, María José, un agrado que hayas venido al podcast. La María José, espérame, yo quiero ser acá bien transparente, yo soy bien transparente con todas estas cosas. Le dije, María José, ¿quieres venir al podcast? Y me dijo, sí, dime cuándo, voy a estar ahí, independiente como llegue. Así que se agradece el compromiso con este humilde. Oye, voy a contar una infidencia. ¿Qué cosa? Una infidencia, yo vengo del trekking y no me he bañado. Así que por suerte, ustedes solo me pueden escuchar ahora en este podcast. No, está bien. Así que es un esfuerzo real, genuino, es un compromiso de corazón. Sí, ¿no? Así que muchas gracias. Sí. Oye, bien, para ir cerrando, María José, ¿algún mensaje que le quieras dejar al auditor? Nada, porque siempre sean auténticos. Eso voy a dejar como un cierre y que se den estas plataformas para que aprendamos de todo, pues, de finanzas, de no sé, cultura organizacional, o de las cosas que vayan surgiendo y de autoconocimiento y todas esas cosas. Así que eso. Perfecto, María José, muy agradecido de que hayas podido haber venido pese a todos los esfuerzos que hiciste. Acá también es tarde, acá ya son la 1:30, entonces los mantenemos. Muchas gracias a ustedes también. Sí, eso. Gracias también al auditor por haber escuchado, así que suscríbanse para poder invertir en su futuro. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.